Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Los espejos explotan en octubre. No quiero ser esta, quien no sabe ser sin vos. La noche. Noche de letras. Bueno, la invitada de hoy es Verónica Boleta y miro para un costado porque tengo el libro que en realidad lo digo, y lo tengo al lado porque hay libros que me acompañan, ¿no? En algunos momentos. Y Vende Humo, que es una de las producciones, de las creaciones de Verónica Boleta, que salió por Halley Ediciones. Nada, son esos libros que no me preguntes por qué, cada tanto van saliendo de la biblioteca y van volviendo a tomar presencialidades ahí en escritorios, de mesas de luz. Así que en los últimos tiempos Verónica Boleta volvió con algunas creaciones de ella a dar vuelta en mi vida y dije, pero ¿por qué seguir esperando la invitación? Y ahí tenemos a Vero. Vero, gracias por haber aceptado y por darnos estos 30 minutos o este ratito más en tu vida. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias Leandro por la invitación. Bueno, siempre, a mí me gusta sumarme cuando me convocan y sobre todo cuando lo hace alguien como vos, a quien admiro. Gracias. ¿Sabés qué? Me quedé pensando algo. Claro, yo ahora me puse a pensar y en realidad, ¿cuándo te conocí? No te conocí con Vende Humo, te conocí con Peces. ¿Cómo empezó exactamente? Con el primero, con Chamullo Poético. ¿Cómo empezó este recorrido poético tuyo? Claro, bueno, a ver, remontémonos en los años, porque una cosa es el recorrido poético publicado, claro, y otro es el transcurrido. Y yo creo que mi historia es bastante común a muchos de nosotros poetas, que es en la adolescencia, básicamente. Igual recuerdo que en la escuela primaria algo me debo haber dejado llevar, pero no tenía gran entusiasmo. De hecho, era fuerte lectora de narrativa. Uh-huh. Pero allá por mis 14 años, y hay una poesía que todavía recuerdo, de esas cosas que te marcan, ¿no? Yo comencé, cuando comencé a escribir, comencé imitando estilos, y seguía el programa de literatura de la escuela. Entonces, claro, soneto, todas esas cosas de las que después uno se va despojando, pero no me parece un mal ejercicio, ¿no? Por supuesto que las producciones salían feas, no son mostrables, pero yo les guardo mucho cariño. Pero esta poesía la conocí en el año 1984, mirá lo que te digo. Me acuerdo porque estaba en segundo año, a mis 14 años, y se llama... Me costó mucho encontrarla después. No la había conservado y no la conseguí en internet. La poesía se llama Astronauta. Y tiene una cosa, yo venía pensando, a raíz de nuestro encuentro, qué temas se repiten, ¿no? En lo que yo escribo. Y uno de los temas que se repiten tiene que ver con lo religioso. Con lo religioso desde un punto de vista juguetón. Y me acordaba de un libro de Isaac Asimov, que yo no soy cultora de la ciencia ficción ni mucho menos, y era donde declaraba su admiración por la gente que tiene que periódicamente hablar, dirigirse a otra gente. Entonces era
eran textos para inspirar a rabinos, sacerdotes, pastores, no recuerdo bien el título, pero la introducción decía algo así como, escribí toda la vida pensando, buscando en otros mundos, hablando de otros seres, y al final de mi vida he decidido bautizarme. Y lo hizo en Notre Dame. Entonces, me pareció toda esa historia como muy, muy poética. Y esta poesía, Astronauta, habla de eso y en términos muy, muy de Isaac Asimov. No es casual la comparación, porque en una parte, mirá, me la acuerdo muy vagamente, dice, nuevo Tomás, hundo el dedo en lo azul, aún desconfío. Aparte, es un astronauta que dice, hombre soy, voy solo y lloro. Te sé, ¿dónde estás, Dios mío? Me socava como un río tu palabra de silencio. O sea, estoy diciendo los versos no en orden, pero una poesía que me conmovió en ese momento. Y yo dije, bueno, eso quisiera poder lograr, ¿no? Al menos una, entre tantas, que le guste a alguien, que a lo mejor yo no me entere, que sería preferible esto de no saber quiénes son nuestros lectores, porque comienzan leyéndonos amigos, y eso fue un poco la recorrida, o sea, a mí comenzaron leyéndome amigos, porque no les quedaba otra, escribí tal cosa, gente que tenía el mismo grado de formación que yo, ninguno, entonces eran apreciaciones espontáneas. Y después, después ya empecé a dedicarme más sistemáticamente. Escribía sola, no pertenecía a ningún grupo. Mi profesión y mi trabajo no tiene nada que ver con este mundo, entonces también me costaba, hasta que comencé en la búsqueda de talleres literarios, básicamente porque quería vincularme y necesitaba alguien que me guíe, y así fui tomando talleres, y así llegué a Mariana Kruk. Y ahí comenzó después la parte editorial, la parte de las publicaciones, ¿no? De la publicación poética, porque también escribo narrativa y por ahí he colaborado y alguna cosa ha salido con una editorial de España, bueno. Pero mi fuerte o mi gran amor es la poesía. Es así. Vero, y hablabas de ese inicio en donde de alguna manera estabas buscando cuál era el camino de tu voz literaria, ¿no? Pero me ponía a pensar esto desde esa piba adolescente que empezó a bocetar sin darse cuenta el camino de la voz literaria de la autora que soy, Verónica Boleta. ¿Cuánto hay de esa Verónica adolescente a esta Verónica de hoy? ¿Cuánto ves que rescatás? Qué pregunta, ¿eh? O sea, yo creo que los temas que me intrigaban, que me convocaban, que me interpelaban en aquella época, son los mismos que me convocan hoy, solo que con los años me he ido despojando, ¿no? Me he ido despojando de preocupaciones, no quiero usar palabras que puedan... Quiero ser muy precisa con las palabras, porque no quiero por ahí que suene a crítica hacia otros colegas, ¿no? Yo me he ido simplificando, mientras que al principio necesitaba refugiarme en lo barroco, ¿no? Y esto significa usar un vocabulario así, términos más complejos. Yo pensaba que eran, no sé, quizás refinados, o qué erudita, qué sé yo. A lo largo del tiempo me he ido simplificando en cuanto a eso. He encontrado, o intento hacerlo. Lo que pasa es que mi habla cotidiana por ahí emplea términos que no son los que usamos mayoritariamente, pero yo no me doy cuenta de eso. Entonces, para mí forma parte de mi
de mi abanico de palabras. Y así como me he ido simplificando en el uso de las palabras, en amigarme con lo cotidiano, la búsqueda o el camino me lleva a lo repentino, a qué hay de mágico en esas palabras sencillas, cómo se combinan. Es una búsqueda del lenguaje, ¿no? De que sea algo, el lenguaje el que gobierne. ¿No? Y a eso yo le llamo como un estado poético. Lo demás pueden ser ejercicios, es decir, no necesariamente los lectores van a advertir esto que yo digo, porque el resultado es el mismo, sino que uno sabe cuándo se arranca pensando en determinada cosa, o con un verso, o qué bueno sería, y uno intenta encaminarlo hacia algún lado, pero en el medio, cuando son las palabras las que van traccionando, es cuando se produce lo que yo llamo ese estado de gracia poético, ¿no? Donde el resultado es una sorpresa incluso para uno mismo. Uh-huh. Y a mí me pasa, yo tengo muy buena memoria en general, pero me pasa con lo que escribo, que a veces lo escucho en otras voces, o citan cosas, y yo digo, uy, qué bueno que está eso, es tuyo. Pero porque me pasa también la gran autocrítica, ¿no? De que a mí me parece muy bueno lo de los demás, y por ahí digo, uy, no estoy a la altura. Esa sería mi primera aproximación. Entonces, cuando me pasa a mí también con lo mío, que lo desconozco, y es solo la lectora que aprecia algo, cuando las escasas veces que tengo ese efecto, digo, bueno, ahí ha valido la pena. Ahí no estoy yo. Esa no he sido yo. Algo que no siempre sucede. Eso que estás diciendo es uno de los grandes, al menos para mí y con los escritores con los que trabajo, para mí es uno de los grandes desafíos. A ver, entre las cosas que dijiste, voy a arrancar por esta. Uno de los grandes desafíos en el recorrido literario, el recorrido de la voz literaria, es el poder despegar la mirada del escritor. Y es necesario, y hasta es un trabajo que hay que hacernos a lo cotidiano en realidad. Porque nos tenemos que convertir en algún punto en nuestros propios lectores. Porque si no lo hacemos, es como que seguimos cíclicamente en el mismo camino. Y no le aportamos como nuevas miradas, nuevos horizontes a ese texto que salió de nosotros. Pero que salió de nosotros de alguna manera. Porque la realidad es que nosotros pensamos algo y después buscamos la manera de poder transmitirlo. Con lo cual ya ahí hay un camino elegido, pero es un camino y hay otros posibles. Y cuando te pasa esto de desvincularte, de haberte alejado de tu propia obra, es fantástico. Porque no es que en realidad no estás comprometida, es al revés. Es que le diste la libertad para que el texto tenga vida, es dejar de pensar en el anhelo. Digo, yo como escritor anhelo algo. Pero lo que estás realmente empezando a trabajar es la identidad del texto y el deseo del texto. Que el deseo del texto fue tu deseo original, ese impulso creativo, que después lo transformó, lo agarró el anhelo y ahí le empezó a dar su forma caprichosa, ¿no? Pero bueno, digo, tiene que ver con estas cosas y es fantástico porque eso muestra el camino de trabajo. El dejar de empecinarse en lo que uno quiere. Yo quiero que diga tal cosa y el texto habla solo y el texto lo escribiste vos y dice lo que dice porque lo escribiste vos, pero tiene una identidad. Es como si quisiésemos marcarle la identidad a nuestros hijos, sobrinos, nietos apenas nacen y la que nosotros queremos que tengan sin reconocer su propia voz, ¿no? Y hay algo que dijiste que también me parece recontra interesante. Digo, esa búsqueda de la simpleza. Y la simpleza es una construcción. Poder ampararse en el contenido simple de lo que se dice. Es trabajar casi en esta filosofía oriental, que no es oriental en realidad, que en realidad está basada en un arquitecto norteamericano, que es el que dijo que menos es más.
pero que está muy relacionada con la filosofía oriental, ¿no? El despojarse para llegar a la esencia. Entonces, digo, es totalmente celebrable que tus textos sean breves. Y que también digan tanto con tan poco. ¿Y vos ahora sentís que ese camino lo lograste? Digo, el camino a la simpleza. Mira, ahora que me lo preguntas, no me he detenido a pensar en eso. Y ahora la pregunta es inversa. Yo digo, ¿ser simple significa necesariamente que sea breve? No. Entonces, no, ya sé que no, pero vos fíjate que en general mis poemarios abundan en poesía más bien breve, hiperbreve, si se quiere. Entonces, de un tiempo, un poco, no porque todo lo que yo escribo sea así, pero como mayoritariamente sí, los textos más largos quedaban relegados. Y ahora un poco la búsqueda, no la búsqueda, sino que así han comenzado a venir, son un poco más largos, un poco bastante más largos, ¿no? Pero en realidad yo hago de la debilidad virtud. Entonces, que sea breve, en realidad, se debe a que yo soy bastante incapaz de sostener. Mira, lo que puedo en la vida cotidiana, en la vida, así para moverme en el mundo, que es sostener a largo plazo, no es algo que pueda sostener en la poesía. Es increíble, es como que ahí descanso, como que ahí es mi contracara. La contracara del cotidiano. Entonces, para mí es un trabajo. Es un trabajo porque estoy acostumbrada más de una vez. No digo que no relea y revise, pero sí escribir de un tirón. Uh-huh. Y cuando es más largo, no siempre se puede de un tirón, ¿no? A veces hay que dejar macerar, retomar la idea, retomar el texto, que el texto pida o no, saber abandonar también, saber abandonar. Yo tengo algo escrito por ahí que es que no sé retirarme a tiempo. Y me parece que la búsqueda es eso, ¿no? Ahí hablaba de relaciones, pero relaciones con los textos, con los objetos, ¿no? Saber cuándo irse, saber cuándo, esto que era brillante, que era solo este verso brillante y no puedo un antes, un después, dejarlo para el final, bueno, tiene que quedar ahí. Yo tengo muchos archivos que he perdido por cuestiones de tecnología, cuadernos que tiré sin darme cuenta que tenían cosas importantes, esas limpiezas que una hace, y mi consuelo fue, ni siquiera me detuve a lamentarme, ¿no? Sino decir, bueno, si era tan bueno va a volver de alguna manera. Si estaba ahí, va a volver. Entonces no me afano, no me sugestiono con esto de la búsqueda, de tratar de recuperar y de tener varios discos de respaldo y el archivo de acá y de allá. Entonces, si se fue, era señal de que no tenía que ser. Y sí quedan cosas, resabios, y a veces eso, el desprenderse de algo, hace que uno se quede, vos usaste una palabra, yo no sé si soy tan amiga de esa palabra que es esencia, pero voy a usar una derivada que es, uno se queda con lo esencial. Uh-huh. Si eso permanece, bueno, como que de un perfume quede una estela. Bueno, de ahí puede ser otro punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, ahí andamos. Así que respondiendo a tu pregunta, no la voy a evadir, no, yo no creo haber llegado, porque eso es lo interesante del camino. Sí. Porque el mismo camino va presentando nuevos desafíos, bifurcaciones. Yo me gusta distraerme en el medio, van saliendo otros proyectos, dejo alguna. Empiezo a pensar en cosas que me interesan y sé que no las voy a poder concretar ahora, pero las voy gestando. Entonces, de alguna manera las vivas, pero saber es esto, trabajar el largo plazo, ¿no? La constancia, la perseverancia de algo que no es efímero, que no se consume en el ya.
¿no? Y eso es bastante difícil de sostener en esta época, ¿no? de redes sociales y demás que requieren inmediatez. Saber, bueno, esto yo sé que va a ser, que lo voy a hacer, pero que va a ser más adelante. Entonces, en medio de eso, tratar de decir, llegué a lo simple, y creo que estaría bastante perdida si supiera que he llegado a algo. Primero que sería presuntuosa. Y después, esto de llegar, ¿viste? Cuando decís, ¿y ahora qué? Entonces, la cuestión es no llegar. Seguir transitando y ver nuevas formas o nuevas posibilidades de, a ver, esto de lo simple, ¿por dónde puede ir ahora? ¿No? Es fantástico porque todo eso que ibas describiendo tiene mucho que ver con la construcción de un poema. Todo esto que ibas diciendo, por ejemplo, a la hora de un poema más extenso, quizás, ¿no? Digo, a la hora de generar proyectos, de pensar los proyectos, de hacer una cosa, de soltarlos, de dejar que vayan creciendo, que se vayan desarrollando, que esa germinación vaya desarrollando en la cabeza o en el momento que se pueda hacer, pero vos no la soltaste, digo, no la dejaste ahí, la soltaste como para que barriletee un rato y tenga su vida y después la vas a volver a agarrar. Y ese mismo camino que fuiste diciendo es el camino de la construcción de los poemas más extensos también, esta cuestión de dejarnos saber que van a volver. Y que como vacas, los poetas, las poetas, digo, desarrollamos esta cuestión de que el verso lo vayamos rumiando con el tiempo. Entonces, si es bueno, va a volver. Y si el texto tiene que ser más extenso, y va a ir creciendo con el tiempo. Y está muy bien, digo, es muy interesante esa distancia, ese dejarlo ser, ¿no? Para mí siempre son los ejemplos con los hijos, ¿no? Y esta cuestión de dejar que corran, dejar que vayan, dejar que jueguen y después cuando vuelvan, bueno, a lo mejor ahí se interviene nuevamente con las experiencias que trajeron. Pero es como muy, muy interesante este recorrido. Vero, ¿nos querés leer algo más? Sí, a ver. Voy a tomar del último poemario editado, Cajón Desastre, que a mí me gusta jugar, ¿no? Desde los títulos, Chamullo Poético, Puro Verso, que fue el primero, Vende Humo, que es el que vos citaste que tenés ahí, Número Puesto, que es el de microrelatos. Bueno, Cajón Desastre tiene, como buen cajón desastre, de todo un poco. Sí, si bien con algún tema de organización, bueno, y yo te decía hace un rato esto de que hay que saber irse, cosa que yo no sé, ¿no? De las relaciones y de las relaciones con las cosas, con las personas, de también saber decir, no, pasa con los amigos a veces, ¿no? Con la gente que uno conoce, con la gente tan juntos que estuvimos en esta época y después ya no, y hay que saber, darse cuenta. Bueno, yo tengo dificultades, sí lo admito. Entonces este poema se llama Bis. Dice, desconfío de las fechas de vencimiento. No sé retirarme a tiempo. Eso como para compartir algo de... Qué lindo. Bueno, que venía a cuenta de lo que veníamos hablando y que me... Vero. Perdón que diga, que me sume otro. No, está muy bien y te iba a pedir otro. Pero te iba a preguntar algo, porque en realidad cuando arrancamos, y a veces tenemos estas posibilidades, digo, de continuar las charlas nosotros, ¿no? Y cuando arrancamos, vos arrancaste con un texto y decías que ese texto era la apertura de este cajón desastre, ¿no? Sí. Y cuando vos nos compartías ese texto, a mí se me cruzó esta cuestión de lo que decís y lo que inferís en el texto. Y por eso digo que la extensión de los poemas no son los reales, ¿no? Porque a veces pueden ser 2 líneas, 2 versos, o una sola línea, que también puede ser un poema aunque sea una línea. Pero bueno, digo, y a su costado se escribe muchísimo más. ¿Vos jugás con esto? ¿Sos consciente de esto? Sí.
Sí, de hecho es casi de lo único de lo que soy consciente. Yo te hablaba hace un rato de los temas religiosos, en realidad de las frases hechas. Ujú. Tengo un tema con las frases Pasa hechas, lo de mismo. tratar de desarmarlas, de decir, y de jugar. Y por eso juego desde los títulos. Todo me parece un juego. Si uno no se abandona así a lo lúdico, yo soy, esto me parece una crítica descarnada, pero yo soy muy solemne en la vida, muy seria o muy responsable. Me gusta hacerlo. Pero también no se podría sostener eso que hace falta para determinados ámbitos de la vida eh, sin este otro componente, que quizás es el que menos conozca la gente, ¿no? Esto de que me gusta jugar. Entonces, el primer juego es con las palabras, también, ¿no? Estos cajones, las cajas de letras que si uno las combina nos van llevando a otras cosas. Entonces, los títulos. Entonces, sí, soy consciente, porque el primer juego comienza conmigo. A ver qué pasa acá, y si pongo esto, qué contrasentido, y esto es gracioso o no. Bueno, esas cosas ocurren. Sí, Y vos decías esto de que no sabés abandonar. Yo creo que sí, sabés abandonar, porque de entrada una de las cosas que haces es abandonarte a lo lúdico. Y es la primer, y digo, y es el primer gesto de seguridad y juego, ¿no? Si nos abandonamos a lo lúdico es porque tenemos una cierta seguridad de que ahí vamos a poder transitar. Y está muy bien, digo, y está muy bien lograr esa seguridad de la incerteza en ese juego. Y es el que permite el crecimiento, digo, y eso se nota en los textos, por eso te preguntaba, ¿no? Porque eso, digo, traspasa los textos, aparece y está buenísimo. Nos ibas a compartir otro, así que dale, dale. sí. Yo sigo con Cajón Desastre y tendría que recuperar de Vendehumo, que es el que te acompaña a vos ahí. Pero a ver, me gusta. Tiene que ver con todo lo que ha venido sobrevolando nuestra conversación y se llama Ensueños. Ujú. La originalidad, un gato echado junto al fuego, persigue la liebre. Qué lindo, qué lindo. Vos hablabas de Vendehumo y hay uno que también es muy breve tuyo, que es inolvidable, y que también es muy lindo, que es: el mérito no es tuyo, sino de mi memoria. Y ahí están estos juegos, ¿no? Y ahí están estas invitaciones. Y nada, y poder disfrutarlo. Eso es fantástico. Pero, y en este recorrido que vos tenés, en este juego que vos vas haciendo, ¿sos de tener una estructura metodológica o dejar que la literatura te avance en cualquier momento, y cuando te avanza la agarrás y bueno, y bajás algo? O agarrás y cuando te cruza la idea, la dejas rumiando y seguís? ¿O cómo vas haciendo? ¿Cómo es? Mira, voy cambiando, pero hay varias cosas que a mí me indican cuando estoy mal, triste, que a veces el día a día no hace que nos demos cuenta, porque la vida te va llevando con su inercia de actividades y cosas, ¿no? Bueno, cuando pasa mucho tiempo sin escuchar música, si pasa mucho tiempo sin poder leer no por cuestiones laborales, sino leer algo por placer, ¿no? Eso no es señal de que estoy mal, sino señal, me enferma, porque en realidad es al revés, es algo que trato de hacer a primera hora de la mañana y a la noche. Entonces, si no lo hago es porque hay otras actividades que han invadido también esos momentos míos, y eso me empieza a enfermar. No puedo, ya cuando transito una segunda semana así en esa saga, me lo hago el tiempo. Y en cuanto a escribir, yo siento que necesito leer para poder escribir, que no siempre puedo hacerlo
Cuando me aparecen ideas anoto, por eso soy muy de escribir en los márgenes, porque me gusta aprovechar el papel. Entonces los papeles usados yo empiezo lo que me viene. Por ahí son palabras, ¿eh? Por ahí hubo una palabra, no sé, si entré a Twitter, vi una palabra que me gustó, que me resonó con otra cosa, anoto la palabra, la idea, la empiezo a trabajar y queda ahí, ¿no? Y no soy tanto de las libretitas, me regalan muchas libretas para que escriba mis proyectos. Soy muy desmañada con eso. Entonces, después voy recopilando, paso en limpio. En esta semana que pasó, charlaba con alguien de que escribo muy diferente cuando es en la computadora, ¿no? Cuando es en un archivo Word, cuando escribo así, que cuando es manuscrito. Ujú. Cuando es manuscrito se producen como otras magias, como que está presente esto de que la palabra, primero, que no, la mano no tiene la misma velocidad, es como que la mano empieza a pensar por sí misma, a llevar, también a buscar. Yo soy más consciente del proceso de escritura ahí, escribiendo manuscrito. Entonces, al menos el germen comienza así. Después yo puedo sostener cuando paso un archivo prolijo, que ya el hecho de transcribir, ya empiezo a ver si hay palabras que se repiten, cosas, o juegos, algo. Empieza ahí el trabajo de corrección. Pero en general las cosas que creo que me han salido mejor o con las que yo me siento más conforme han comenzado así. Si bien a lo mejor no todo, la idea, los títulos, no sé por qué los títulos o estructuras de poemarios o búsquedas de, no sé, anotar epígrafes, cosas que voy leyendo de algún lado, transcribirlos, me provoca otra cuestión. Ahora, en este periodo actual que estoy transitando, yo no hace mucho comentaba que terminé un poemario en marzo, ¿no? Que escribí así como durante una semana, algo bastante enfocado, eso también a veces son poemas sueltos que no responden a un tema o a una lógica más que ser de un periodo, no tienen otra cosa en común. Pero esto no, fue sostenido, fue enfocado, me venía mucho, estaba leyendo en ese momento 2 libros, le voy a llamar compilado, no se llama así, pero es la poesía seleccionada de Reinaldo Sietecase, la selección hecha por él, y el poemario La poesía reunida de Gigliola Sechín, probablemente esté pronunciando todo mal, Canela, y un algo más, pero esos fueron mis libros donde yo leía una cosa y siento que fue una buena manera de dialogar, ¿no? Lo que estuve escribiendo. Eso sucedió en marzo. Y a partir de ahí y hasta hace un par de semanas no estuve escribiendo nada. Procurando hacer ejercicio sí, pero nada. Y esta semana que pasó sí se empezó a destrabar algo. Pero yo creo que tiene que ver con eso también. Que tiene que ver con lo que se va leyendo en el medio, con lo que me entusiasmo y con lo que me peleo. Yo a veces hay poemarios con los que me peleo, y no digo que sean malos, ¿no? Pero viste cuando decís, No. yo esto lo hubiese dicho de otra forma. Entonces, automáticamente cuando pienso eso, yo lo hubiese dicho como si estuviese claro un mensaje, ¿no? O sea, no, lo tengo al autor ahí para decirme, yo esto lo escribí por tal cosa y por tal otra. Es lo que yo entendí, pero me peleo contra esa interpretación propia y la escribo como hubiese hecho yo. Entonces, son distintas maneras no sé, de no permitir que se muera el oficio. Totalmente. Y acá hablo de oficio, pongámonos y hay que trabajarlo. Es que es eso. Es un oficio. Y pensaba en esto que decías, que tiene que ver con el tema de los manuscritos, ¿no? En cuanto el manuscrito sirve en estos tiempos en donde todo parece que es apretar botones, la realidad del manuscrito es que es recontra importante. De hecho, en muchas rehabilitaciones
de cuestiones cerebrales y hasta de motricidad fina, digo, se trabaja en la escritura. Y la escritura cuando se ejerce desde el momento, desde la caligrafía, desde el trazo, desde el dibujo, está desarrollando otro tipo de cosas que el apretar botones. Pero hay algo que es más interesante todavía, que cuando nosotros trabajamos sobre un papel, lo que estamos haciendo es dejando gestos del proceso de pensamiento. Que cuando lo hacemos en una máquina, en un teléfono, en una computadora, en cualquier pantalla, eso se pierde, porque no hay registro de ese proceso de pensamiento. Para los que están del otro lado hoy compartiendo el espacio, les voy a recomendar un libro que está buenísimo, porque me parece que justamente eso, los escritores no suelen tener la generosidad, los artistas no suelen tener la generosidad de compartir el proceso de pensamiento, algo que en este espacio se suele dar, porque buscamos eso en realidad. Pero así de compartirla en forma masiva no hay muchos. Y hay un libro que está escrito por Benjamín Prado y por Joaquín Sabina, que tienen que ver con la creación de Vinagre y Rosas. Y voy a hacerlo muy breve, pero digo que es extraordinario. Joaquín Sabina salía de su jamacuco, de un encierro, de pasar por un montón de cosas, de su ataque de pánico. Él le decía jamacuco. Un año y pico guardado prácticamente y sin poder escribir, dejando algunas sustancias que consumía, que eso también lo hacía no encontrarse en su nuevo proceso creativo, porque estaba acostumbrado a un sistema determinado. Benjamín Prado venía de una crisis de pareja, una ruptura, partido y no podía escribir, pero con un montón de emociones. Joaquín Sabina no encontraba ese motivador, se juntaron un día, charlaron, y salió la propuesta de compartir un viaje a Praga. Y en Praga le dieron forma. Benjamín le puso todo lo que sentía y sufría, y Joaquín lo que hizo fue darle toda esa posibilidad de escribir que él quería y no tenía con qué. Y el libro lo que nos comparte en algunos tramos son estos manuscritos de cómo se iba generando el proceso de pensamiento de la creación de la obra. Eso me parece fantástico. Y que argumenta esto de por qué seguir teniendo un papel y poniendo ahí las cosas. Así que si tenés la posibilidad, y vos que estás de otro lado y lo conseguís, aunque sea en una librería de usado, agarralo porque es fantástico para poder entender por qué no tenemos que dejar un papel. Y cómo nuestra cabeza trabaja distinto con un papel. Vero, nada, el tiempo se nos va acabando, pero lo que sí quiero son dos cosas. Contame en qué estás ahora, que volviste a escribir o ahí a pensar cuestiones. ¿Cuál es tu próximo desafío? Si es que lo tenés en claro, si es que ya viene con nombre de poemario para salir, si es así, ¿cuándo? Y después que vayas eligiendo un texto y ya ahí vamos cerrando el espacio. Mirá, yo tengo dos poemarios inéditos a los que todavía no les estoy buscando casa. Eso sí, están ahí, entonces eso también será un proceso. Sí, lo que tengo una novela cerrada y en tratativas de publicación, que seguramente va a salir el año que viene. Pero mi proyecto inmediato es que no tiene que ver con la poesía, pero siempre que me he puesto a escribir una narrativa sale de manera ahí muy de la mano, muy aledaña, sale un poemario. Ahora durante octubre, noviembre, algo que tiene que ver con esa novela que ya está cerrada. No es ni una continuación, tiene algunas puntas que se han disparado en otra historia. Mi idea es concentrar en un tiempo, eso como tener el nudo, el grueso. Esta novela de la que te estoy hablando, va a salir el año que viene, yo la escribí en el 2012.
y la saqué la desempolvé en el 2017, la seguí y así. Entonces, bueno, me interesa eso, tener el nudo, el grueso escrito. En cuanto a los poemarios, bueno, sí, tengo, que había dejado ahí esperando una cuestión que no tiene título, a veces yo le pongo los títulos al final, así que te diría está 3/4 escrito si pienso en la cantidad de páginas, pero en realidad no sé si le agregaré otra parte, no sé, no está definido, no sé cómo va a ser, capaz que se reconvierte. Y tendré que revisar todo lo que escribí en estos años y ver si juega o sirve con algo de esto de lo que está en danza. Qué lindo. Por lo pronto sigo con colaboraciones y esas cosas que por ahí se agota en la colaboración o en el tema, en el tema que nos convoca en ese momento. Pero siempre es bueno revisitar. Pero está buenísimo esto de poder ver cómo es el proceso, el proceso creativo tuyo y que lo compartas es fantástico y para nosotros es siempre bienvenido, porque la idea también es poder mostrar que existe más de un camino y que, y cada uno de nosotros a lo mejor eligió 5 caminos para poder llevar adelante lo que queremos, pero hay muchísimos más. Y que cada persona puede tener un montón de caminos distintos y que pueden ser invitaciones para que otros empiecen a darse cuenta por dónde transitar. Y me parece que eso es lo más interesante del caso. No solo eso, sino que uno tendría que ser tendría que ser capaz de decir, bueno, esto que me sirvió hasta ahora ya no me está sirviendo más, pruebo con otra cosa, ¿no? No tiene por qué ser siempre el mismo camino. O sea, lo que sirvió en algún momento, bueno, hay que saber abandonar. Y hay que saber cuando uno está mal, hacer alianzas, como la que vos contaste de Joaquín y Benjamín, ¿no? Así es. Ahí ya tenés el texto a mano. Voy a hacer el cierre formal nosotros, los que hacemos Noche de Letras 2.0 en esta 7ª temporada. En la operación técnica Nico Simoni, en la artística Luciano Fernández, que se la va a escuchar después, pero porque ahora estamos armando nosotros un domingo, porque ya que cuento estas cuestiones, porque para poder compartirlo hicimos un domingo a la mañana, y también por eso a veces las charlas tienen otros tiempos, los domingos a la mañana tienen otros sabores las cosas. Y la producción general de poesiamanalzada.com.ar, donde vas a encontrar más poemas de Vero y vinculaciones para poder contactarla, y si te gusta lo que escuchaste acá y si te gusta lo que lees en Pama, nada, siempre la idea es que se lo digas al autor. Está buenísimo, porque esos feedback son interesantes, y muchas veces nos muestran que la obra tiene un desarrollo mucho más largo o más extenso, más profundo, hasta de lo que uno pensó y proyectó, y eso está buenísimo. La obra crece en los otros. Acá en la conducción, Leandro Murciego. Gracias, Verónica Boleta, por este rato, y cerrar todo tuyo. Gracias, Leandro. Mira, como a vos te acompaña, yo soy lo que vende humo. Este que me gusta y que creo que va a ser un buen cierre, porque definitivamente todo lo que vos hacés no nos deja indiferentes. Ahora vas a ver por qué. No le importa nada, ni el compromiso con la vida, ni la deuda con la muerte. Aléjame, Señor, de los indiferentes. Y por eso nosotros nos acercamos, Leandro. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Vero.